Buenas noches, bienvenido a la emisión de sábado del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Comenzamos ya con los titulares. Exhorta a Machado Ventura a ganar en organización para lograr mayor eficiencia en la próxima zafra azucarera. Sostienen legisladores norteamericanos encuentros con primer vicepresidente y canciller cubanos. Reitera Lasso la indispensable preparación de los cuadros para dirigir sus territorios. Intercambia Valdés Mesa con dirigentes de organizaciones sudafricanas. El segundo secretario del Comité Central del Partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura, sostuvo un encuentro con directivos del grupo azucarero Ascuba. En el intercambio se analizaron las principales dificultades de la recién concluida zafra, campaña azucarera que contó con indicadores económicos favorables. La producción de azúcar en el país experimentó en la recién concluida zafra un crecimiento de un 18% con respecto a la molienda anterior. En los últimos 11 años, el grupo azucarero Ascuba ha mostrado un desarrollo paulatino en su producción, aunque aún no se logran los volúmenes esperados. Así trascendió en el análisis de la pasada contienda. Una radiografía por dentro donde se debatieron las causas de las dificultades de la pasada zafra. Contrataciones que demoran, los problemas de transportación no llegan a tiempo y el resultado es que no llega a tiempo, tanto donde hay que reparar los camiones, las combinadas, como las piezas que hay que elaborar. Digamos, cuando no llegan los metales a tiempo, esos metales después hay que transformarlos en determinadas piezas. Y bueno, eso lleva después un mes, 2 meses, 3 meses, y eso da lugar a que cuando el central lo necesita para las reparaciones, no está ahí. Ahora, no le vamos a echar solo la culpa a eso. Bueno, ustedes han visto, hay problemas todavía organizativos que tenemos que ajustar. En el orden de todos los centrales no han tenido la misma eficiencia en sus reparaciones, después en la arrancada, en el transcurso de la zafra. Muchas veces también se debe a la preparación del personal. Todavía hay centrales que no tienen el personal con la suficiente capacidad. Entonces, esos factores son los que han estado presentes y son todos superables. En el encuentro de directivos de Ascuba, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, reconoció la labor de los trabajadores del sector para realizar la campaña. Felicitar aquí a los compañeros que representan a las instituciones, a los centrales, a las áreas que cumplieron con los parámetros que se habían establecido, que cumplieron los planes, algunos que sobrecumplieron. Hay que felicitarlos a todos y a aquellos que no pudieron alcanzarlo por todo lo que hemos discutido aquí. Bueno, la lógica, exhortación y la exigencia, las dos cosas. Tenemos que exhortarlo, tenemos que exigirlo, tenemos que ayudarlo, pero para que sea posible alcanzar lo que está planteado ya, o se les va a plantear, cuando se defina ya la tarea propia de cada central, para la próxima zafra. La zafra 2014-2015 terminó con utilidades superiores a los 190 millones de pesos y con un incremento del salario medio y de la productividad de los trabajadores del sector. Muestras de la recuperación de la agroindustria azucarera cubana. Ebelixa Tamilé, Sistema Informativo de la Televisión. El presidente del Parlamento cubano, compañero Esteban Lasso Hernández, puntualizó en Villa Clara aspectos esenciales del funcionamiento de las asambleas del Poder Popular. El miembro del Buró Político del partido y vicepresidente del Consejo de Estado asistió a un análisis integral sobre el desempeño de ese órgano en la provincia. El funcionamiento y el control interno de la Asamblea Provincial del Poder Popular, junto al papel del delegado en las comunidades, fue analizado en Villa Clara durante un intercambio con Esteban Lasso Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y miembro del Buró Político del Comité Central del partido. Si usted no tiene un diagnóstico de su municipio, usted está perdido, usted no puede dirigir su municipio. Si usted no sabe y no tiene un diagnóstico de su Consejo Popular, usted no puede dirigir el Consejo Popular, porque no sabe, dirige a ciegas. Durante la sesión, el presidente del Parlamento cubano reiteró el papel de los cuadros en función de la economía territorial y nacional. Los tiempos hoy exigen de que los cuadros estén más preparados, de que los cuadros estén mucho más informados,
de que los cuadros dominen mucho más el contenido de su trabajo. Se debatió además sobre el control que deben llevar los gobiernos municipales sobre el desarrollo económico y social que llevan a cabo los órganos globales y de subordinación nacional en la provincia. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, recibió este sábado a Jeff Flake, Susan Collins y Pat Roberts, senadores republicanos de Arizona, Maine y Kansas, respectivamente, quienes realizan una visita a Cuba. En la reunión estaban presentes además Josefina Vidal Ferreiro, directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y otros funcionarios de la Cancillería cubana. El encuentro sirvió para intercambiar sobre la marcha del proceso de actualización del modelo económico y social de nuestro país en el contexto actual de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, incluyendo la necesidad de eliminar el bloqueo. Durante la jornada, los políticos estadounidenses también sostuvieron un encuentro con Bruno Rodríguez Parrilla, jefe de la diplomacia cubana, en la sede de la Cancillería. El senador republicano Jeff Flake ha propuesto eliminar las restricciones de viajes a Cuba. Por su parte, Pat Roberts preside la Comisión de Agricultura, Nutrición y Forestal del Senado, y la senadora Susan Collins es conocida por sus acciones en grupos que trabajan por el mejoramiento de los pacientes con diabetes. El programa de los congresistas norteamericanos en nuestro país contempla además visitas al Instituto de Ingeniería Genética y Biotecnología, el Instituto de la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. La visita de los senadores estadounidenses se realiza en el contexto del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas. Bueno, y el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes un proyecto de ley que otorga 30 millones de fondos para programas dedicados a promover la llamada democracia en Cuba. La asignación millonaria se compartiría entre la Fundación Nacional para la Democracia, el Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional. Si se acepta, bajo lo establecido por la Ley de Apropiaciones de Operaciones Extranjeras, pues el venidero año fiscal el gobierno de Estados Unidos gastaría 10 millones más que los 20 dedicados en 2015 a inmiscuirse en los asuntos internos de nuestro país. El presidente colombiano Juan Manuel Santos ordenó hoy arreciar la ofensiva militar contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, tras el ataque a una patrulla en el departamento de Nariño que dejó 3 uniformados muertos. Por su parte, el máximo jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, insistió en un cese el fuego bilateral con el gobierno colombiano. El líder guerrillero consideró que esa sería la mejor forma de propiciar una efectiva reconciliación mientras se negocia la paz en los diálogos de La Habana que se efectúan hace 30 meses. Y 4 de las 5 ciudades más pobladas e importantes de España serán dirigidas a partir de hoy por representantes de plataformas alternativas de izquierda vencedoras en los últimos comicios. Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza contarán con gobiernos impulsados por Podemos, Movimiento Ciudadano y Compromís. Las 4 urbes suman más de 6 millones de habitantes. El gran perjudicado es el gubernamental Partido Popular, que perdió 2 docenas de alcaldías, entre ellas las de las mencionadas localidades. Y desde este jueves está reunida en Austria una selecta representación de la derecha mundial, el Club de Bilderberg. Sobre las características y objetivos de este foro nos comenta esta noche Daisy Gómez. Bienvenida. Gracias, Larissa. Buenas noches. Suelen ser localidades alejadas y con hoteles de lujo las sedes de los encuentros anuales del Club de Bilderberg. Los nombres de sus asistentes varían, pero siempre son banqueros, políticos, príncipes, reyes y dueños de conglomerados de comunicación. Desde 1954, en plena Guerra Fría, comenzaron estos encuentros. El primero lo organizaron para tratar de aplacar el antinorteamericanismo que provocaba el Plan Marshall en Europa. Más adelante, los directivos del foro reconocieron que el propósito era lograr una línea política común entre Estados Unidos y Europa en oposición a la URSS y al comunismo. Ajustándose al presente, la agenda que discuten este fin de semana aborda las venideras elecciones presidenciales en Estados Unidos, la política europea respecto a Irán y Rusia, el desarrollo de la inteligencia artificial y los riesgos del ciberespacio. Además, analizan la situación en el Medio Oriente y el terrorismo internacional. El cuidado del medio ambiente
no se incluye en el guión porque parece que aún a los ricos no les preocupa mucho. Aunque el Club de Bilderberg siempre aduce que solo realiza un diálogo informal sobre diversos temas, tal argumento resulta irrisorio. Allí no hay representantes de países emergentes o subdesarrollados, ni de organizaciones progresistas. Siempre se citan en Europa o Estados Unidos y bajo estrictas medidas de seguridad con un férreo protocolo que establece hasta la indumentaria de los asistentes, sin acompañantes, sin escolta y sin sus propios vehículos. De prensa, nada. En una ocasión, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, expresó, y cito, siniestras camarillas y los lobistas del Bilderberg manipulan al público para instalar un gobierno mundial que no conoce fronteras y que no rinde cuentas ante nadie, salvo a sí mismo. Pienso que es una clara radiografía de quienes se reúnen por estos días. Gracias por su amable atención. Bueno, pasamos en esta emisión de sábado a otras informaciones. Gracias a Daisy por este repaso al panorama internacional en tu comentario. En su segundo día de visita oficial a Sudáfrica, el miembro del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa, cumplimentó una intensa jornada de trabajo. Valdés Mesa, quien participará en la cumbre de la Unión Africana, se reunió este sábado con dirigentes del Partido Comunista Sudafricano, del Congreso de los Sindicatos Sudafricanos y del Congreso Nacional Africano. Conversaciones que evaluó de muy positivas. La información de Prensa Latina precisa que en cada uno de los encuentros el primer tema al que se hizo mención fue la participación vital de la isla en el logro de la independencia y la eliminación del apartheid y en particular la batalla de Cuito-Cuanavale. Esos intercambios bilaterales, a decir del compañero Valdés Mesa, sirvieron además para agradecer la solidaridad recibida desde Sudáfrica y en especial el apoyo en la lucha por la liberación de los 5 antiterroristas cubanos. Como parte de la agenda de este sábado, el miembro del Buró Político y la delegación que lo acompaña visitaron el Centro de los Orígenes, museo interactivo en el que se atesora la historia y antropología de ese país y de la humanidad. Hola, ¿qué tal? El triplista cubano Pedro Pablo Pichardo mantuvo su hegemonía al lograr oro con 17.56 en la séptima parada de la Liga del Diamante efectuada hoy en Nueva York. Pichardo con su éxito superó a los estadounidenses Will Clay y Omar Craddock, quienes saltaron 16.96 y 16.55 respectivamente. El otro cubano participante en la prueba, Ernesto Revés, se ubicó cuarto con 16.53. Por su parte, la lanzadora del disco, Jaime Pérez, ganó la presea de plata con un disparo de 65.86. El oro se le acreditó a la campeona olímpica, la croata Sandra Perkovic, con 68.44. En el lanzamiento de la jabalina, Guillermo Martínez terminó en la octava posición con un 73.07. Y a las 8:30 de esta noche, la Selección Nacional de Voleibol de Cuba, sector masculino, volverá al tabloncillo de la Ciudad Deportiva para cerrar su serie ante Argentina. Los cubanos vencieron este viernes 3-1 y volverán por un nuevo triunfo ante los gauchos. El próximo fin de semana los cubanos recibirán aquí en La Habana a Canadá. Y en judo, en el Grand Prix de Budapest, Hungría, hoy la cubana Dayeres Mestre en los 48 kilogramos dominó el grupo D, pero cayó en semifinales ante la japonesa Funa Tonaki. En los 52, Greta Romero perdió en su primer combate, al igual que Maylin del Toro en los 63. Por los varones, Magdiel Estrada cayó en su tercer pleito. Este domingo cerrarán por Cuba Idales Ortiz y Asley González. En la Copa América, esta tarde, Uruguay, el campeón vigente, abrió el torneo con sufrida victoria sobre Jamaica 1-0 en partido correspondiente al grupo B. El gol apareció a los 51 minutos con un cobro de Nicolás Lodeiro, que conectó de cabeza a José María Jiménez y deslizó raso a las redes del veterano Cristian Cebolla Rodríguez para el 1-0. Uruguay enfrentará a nada menos que a Argentina en su próximo duelo de la Copa América, en tanto Jamaica lo hará con Paraguay. Por su parte, en el mejor partido de la Copa América, Argentina y Paraguay terminaron con un empate a 2 goles. Los argentinos tuvieron un excelente primer tiempo donde lograron anotaciones de Sergio El Kun Agüero al minuto 29 y de Lionel Messi en el 36 cobrando de penal. Pero en el segundo tiempo los paraguayos no creyeron en el gran favoritismo gaucho y metieron presión y corazón en el terreno hasta marcar en el 60 por Nelson Valdés. De ahí en adelante mantuvieron en jaque a los argentinos hasta que en el minuto 89 Lucas Barrios logró empatar de forma sensacional al rematar con disparo raso a un lateral de la puerta de Sergio Chiquito Romero. Los paraguayos dejaron una muy grata impresión en esta primera salida, mientras los argentinos una estela de incertidumbre sobre su marcado favoritismo.
Este domingo, después de terminar el partido Cuba-Curazao en diferido, TL Rebelde transmitirá Colombia-Venezuela y el debut de Brasil ante Perú. Y en otras noticias, el velocista Usain Bolt aseguró que podría derrotar al estadounidense Justin Gatlin en el venidero Campeonato Mundial de Atletismo en Beijing. Bolt ganó este sábado los 200 metros de la Liga del Diamante con 20:29. Triatletas cubanos Michelle González, Lisandra Hernández y Leslie Amat compiten este domingo en Copa del Mundo de Huatulco, México, informa Carlienes Calzadilla. Y Selección Nacional de Fútbol de Cuba prosigue este domingo su carrera mundialista cuando enfrenta a las 4 de la tarde en el Pedro Marrero a Curazao. Deportes, Hernández Luján. Gracias, Carlos Alberto, por los deportes esta noche en la emisión. Continuamos nosotros ahora con otros temas. El Pleno Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas inició esta tarde en la escuela de la CTC Lázaro Peña. Los militantes reconocieron a varios colaboradores cubanos que combatieron el ébola en África. La primera secretaria de esa organización, Yuniaski Crespo Vaquero, aseguró que todos los jóvenes aprecian el ejemplo de humanismo de estos cubanos. No todos los días se puede conversar con personas que hasta hace pocos meses enfrentaban una enfermedad altamente contagiosa. Hombres que ocuparon titulares en los medios de prensa más importantes del mundo. Médicos que salieron de los hospitales de esta isla, que crecieron en nuestros barrios y se formaron con la savia humanista del pueblo cubano. Tuve que trabajar en un hospital pediátrico donde había tantos niños enfermos. La principal tarea nuestra ahora es transmitir nuestra experiencia de trabajo, cómo organizamos nuestro trabajo. Y si la experiencia resulta admirable, lo es mucho más después de escuchar el nombre de los pacientes, las medidas de protección, el modo en que le comunicaron a su familia que irían a África. Es decir, que los jóvenes puedan tocar de cerca que fue todo lo que ellos vivieron ahí, porque incluso a veces en la prensa no sale todas las experiencias que tal vez podemos escuchar en esta tarde aquí y que indiscutiblemente hacen que te vuelvas un poquitico más humano. Con este diálogo inició el Pleno Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, donde este domingo se evaluarán aspectos relacionados con el 10º Congreso. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas continúan reportándose en gran parte de nuestro país y observen en el mapa del tiempo que las lluvias están relacionadas con la presencia de esta hondonada que se halla sobre Yucatán y en la imagen de satélite se puede apreciar abundante nubosidad y una extensa área de nublados con actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas fuertes sobre el noroeste del Mar Caribe que se extiende sobre toda la mitad occidental de nuestro país y también en el oriente de nuestro territorio se han reportado lluvias fuertes e intensas con tormentas eléctricas en la región oriental y para mañana se mantienen similares las condiciones del tiempo, estará amaneciendo con predominio de nublados en la parte occidental y son posibles algunas lluvias en Pinar del Río y en la Isla de la Juventud. Las temperaturas mínimas estarán entre 21 y 24 grados Celsius. Por la tarde continuará nublado con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas y temperaturas máximas de 31 y hasta 33 grados Celsius. En las provincias de la región central también un amanecer con predominio de nublados y son posibles aislados chubascos. Por la tarde continuará nublado con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas y temperaturas máximas de 33 y 32 grados Celsius. En el oriente del país un amanecer parcialmente nublado y con poca nubosidad hacia la porción sur, temperaturas mínimas de 23 y hasta 25 grados. Por la tarde continuará nublado con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán más aislados hacia la porción sur y las temperaturas máximas elevadas con valores de 33 y hasta 34 grados Celsius. Para los próximos 3 días se mantiene todavía el lunes alguna probabilidad de chubascos y lluvias que irán disminuyendo hacia el resto de los días y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas de 31 y hasta 33 grados Celsius. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana. Bueno, pues ya usted lo vio en nuestra emisión, continúan el calor y las lluvias en estos días. Pasamos a otros reportes e informaciones de interés. La solidaridad y el humanismo pueden ir de la mano en los más pequeños actos cotidianos. Así lo confirma la historia de Loraine. Loraine tiene 4 años. Es la niña de los ojos de una familia de 4 caminos, una comunidad rural en la carretera entre Bejucal y Quibicán, provincia Mayabeque. Le quito la ropa a todas las niñas. Exactamente a los 15 meses de vida, para Loraine y su familia, todo cambió. Cuando llegamos a William,
Le hicieron la hemoglobina y tenía 3 gramos de hemoglobina, me la ingresaron, me la mandaron de urgente para terapia y ya me le hicieron el ingreso y ahí estuve, me la transfundieron nada más que entró a terapia. Loraine fue diagnosticada con una anemia severa por la cual recibe transfusiones de sangre en periodos que oscilan entre 1 y 2 meses. Es una niña que depende de las transfusiones de sangre. Cuando nos percatamos que iba a ser así, decidimos convocar a través de los padres a que un grupo de conocidos o de familiares estudiarlo previamente y que se incorporaran a ser donantes específicos para esta niña. Loraine presenta grupo sanguíneo A positivo. Me enteré del caso de la niña y como somos aquí, prácticamente somos vecinos aquí y yo di el paso adelante, normal. Que hace falta una niña sangre, normal, donar y ya. Solamente el pasado año en la isla se efectuaron unas 400.000 donaciones de sangre con carácter voluntario. Salvar vidas humanas, ese es el principal objetivo de la donación de sangre y esa es la conciencia que tienen nuestros donantes voluntarios, que lo hacen de una forma altruista, desinteresada. Los padres de Loraine no han tenido que pagar un centavo a los donantes voluntarios ni a los especialistas y médicos que atienden el caso. La niña cumplirá 5 años el próximo mes de agosto. Tengo un saco de juguete. Tráemelo acá y muéstramelo, ¿verdad? ¿Un saco de juguete? Pero no está aquí. Los padres, los médicos, los donantes voluntarios de sangre aseguran pertenecer ya a una gran familia, la familia gigante de Loraine. Yosley Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Dedicamos ahora unos minutos a la cultura. Una de las manifestaciones más antiguas de las artes escénicas casi ha caído en el olvido a pesar de la calidad con que se cultiva en Cuba. Sobre el particular nos comenta esta noche Alfonso Roque. Buenas noches. Esta semana tuvimos la oportunidad de vivir una experiencia muy interesante, la de compartir con actores y especialistas de las artes escénicas una reunión de mimos. Fueron 4 días en los que todas las mañanas se dejaban escuchar a sala llena conferencias de alto nivel científico que profundizaban sobre temas afines con esa vertiente tan peculiar del teatro. También pudimos apreciar la actuación de agrupaciones de alto nivel artístico llegadas hasta aquí a propósito de la cita. Habana 2015. Mirando el pasacalle, comprobamos la reacción del público no habituado a estas intervenciones y comprobamos una vez más el impacto que causan los mimos en las nuevas generaciones y lo útil que puede ser la participación de ellos en la transmisión de los valores que nos identifican. Más allá de las caras pintadas, ropajes y ornamentos teatrales, veíamos aquella agradable mixtura de elementos coloridos, aquel derroche de diversidad, creatividad y disfrute, y pensábamos cuánto se está perdiendo nuestro pueblo simplemente porque la pantomima poco a poco dejó de tener un espacio que había ganado en la televisión y en los espectáculos públicos. Cuánto pueden decirnos los mimos todavía desde su lenguaje, desde la parodia, desde esos juegos y esa alegría de la que a veces cuelga una lágrima. Nos viene bien todo lo que pueden hacer con su arte, que como si tuviera un látigo con cascabeles en la punta, reta los convencionalismos y la rutina y establece un espacio de igualdad para la interpretación desde la inclusión no solo de las personas, sino también de los temas. Críticos siempre los hay y los habrá. Pero Chaplin dijo en fecha tan lejana como 1928 que el gesto empieza donde acaba la palabra, y eso hace la gente que estaba presente en el encuentro, hacer toda la vida para placer del público y provecho del arte, y luego unos pocos días al año propiciar un encuentro de alto nivel científico y artístico para aprender entre todos y mostrar su trabajo. Citas como esta, pienso yo, aportan mucho a la cultura. Es mi opinión, así me despido. Soy Alfonso Roque. Hasta el próximo comentario. Gracias, Roque. Singular coincidencia histórica vivimos los cubanos cada 14 de junio. Ese día nacen 2 grandes figuras de la historia cubana cuyos legados trascendieron su época, Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara. Fue hace 170 años. Llegaba a la vida quien más tarde recibiría el sobrenombre del Titán de Bronce, apelativo que mejor define la excepcional fortaleza y el coraje de un hombre en el que confluían inteligencia, virtudes personales y un extraordinario vigor físico. Fue el héroe de la protesta de Baraguá
y también reconocido como uno de los protagonistas de la llamada por él Guerra Necesaria. Los campos de toda la Cuba insurrecta conocieron de la bravía en combate de tan excelente estratega militar, dueño de un temperamento osado que dejó huellas en todo su cuerpo. Al morir, numerosas heridas refrendaban el ímpetu de quien está reconocido como uno de los líderes independentistas más destacados de la segunda mitad del siglo XIX en América Latina. Casi una centuria después del natalicio de Maceo, nacía en Rosario, Argentina, Ernesto Guevara de la Serna, figura universal que representa la lucha contra las injusticias sociales y portadora de un espíritu incorruptible. Preconizó el internacionalismo, máxima expresión de su inigualable altruismo. Ahora no está en la higuera, pero está en todas partes. Donde quiera que haya una causa justa que defender. Che está librando y ganando más batallas que nunca. Gracias, Che, por tu historia, tu vida y tu ejemplo. Maceo y Che, remembranza de dos héroes que trascendieron porque además de superar en pensamiento la época en la que vivieron, acompañaron con la acción tan preclaro intelecto. Lilian Lee, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y los resultados de la pasada cumbre CELAC-Unión Europea mostró el reconocimiento internacional de Cuba y su proyecto político. Lo que resultó una victoria diplomática también fue una experiencia inolvidable para un pequeño y diverso grupo de cubanos que llegaron a Bruselas con el compromiso de dejar en alto el nombre de un país. De Bruselas no nos llevamos el recuerdo de sus lugares célebres, pero sí grandes emociones. El nombre de Cuba en los principales discursos de la cumbre, el apoyo de los amigos que han ofrecido sus vidas a nuestras causas, o la del sacerdote que prestó una de las iglesias más hermosas de la ciudad para que miles de personas gritaran ¡Viva Fidel! Traigo ante todo un saludo solidario del líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe, Fidel Castro. En la mañana de este viernes 12, una peculiar efusividad llamaba la atención en uno de los andenes de la estación de ferrocarriles de la ciudad. Un pedazo de Cuba regresaba a casa con muchas experiencias guardadas. ¿Quiénes? Los protagonistas de la victoria política que hace tan solo horas América Latina le proporcionó a la orgullosa Europa. Los artistas e intelectuales comprometidos que deleitaron con sus canciones y discursos. Los hijos de la historia. Los que luchan por una Cuba próspera en el presente y en el futuro, los profesores que desde sus aulas garantizan nuestras futuras generaciones, el primer diputado cubano en hablar sobre nuestro país en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, y por qué no decirlo, la prensa que con tal de dar noticias frescas, dormía solo 3 horas diarias. Esa fue la Cuba que conoció Bruselas esta semana, una tierra tan distante que logró sentirse tan cerca. El cansancio quizás pesaba más que el tren que nos transportaba, pero nunca sería mayor a las experiencias vividas, a los tantos nudos en la garganta por las emociones, ni a los deseos de escribir esta pequeña y sencilla crónica. Desde Bélgica, Antonio Gómez, Adrián Migueles y Oliver Zamora Oria, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Concluye así la emisión estelar. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Gracias y buenas noches. Thank you.